Seguimos en punto de partida, nos visita Enrique Esteves, candidato a diputado nacional por Consenso Federal, referente del Partido Socialista aquí en la provincia de Santa Fe, concejal en Rosario. Enrique, gracias por estos minutos. Gracias a vos, un gusto poder conversar contigo. Me imagino en lo personal un desafío importante. Venís de un partido y de una familia con una tradición vinculada a la política. ¿Qué significa este momento en lo personal, pero también obviamente tiene un tinte colectivo, ¿no? Bueno, claro, es un enorme desafío, como vos decías, una gran responsabilidad. No solamente la de representar a mi partido, el Partido Socialista, y a muchos de los partidos que conformamos Consenso Federal, que también somos parte del Frente Progresista, sino también de representar fundamentalmente los intereses de la provincia de Santa Fe y del pueblo santafesino. Creo que, obviamente, por un lado, desde lo personal es un orgullo muy importante, un honor, pero bueno, una enorme responsabilidad también, que vamos a dejar lo mejor de nosotros para poder cumplir con las expectativas y con los objetivos que nos proponemos. Venimos hablando de los intereses de Santa Fe de décadas, de un perfil unitario, ¿no? De gestiones porteñas, si se quiere, entre comillas, con una visión que no tiene que ver con el interior profundo, con los intereses de Santa Fe. Esto se ha vivido en los últimos años también. ¿Cómo se revierte esto? Mirá, bueno, dabas un dato clave, digamos. Hay una mirada que es bastante histórica de los gobiernos centrales, de los gobiernos nacionales, en particular de discriminación hacia la provincia de Santa Fe, no únicamente el gobierno actual, también el anterior. Y somos una provincia estratégica, Luis, estratégica para poner en marcha la producción del país, la economía del país. De nuestros puertos y por nuestras rutas sale casi el 85% de la producción de Argentina que se exporta. Y esto habla claramente, ¿no?, de la ausencia de una planificación que nos permita también tener en Argentina un modelo de desarrollo productivo que contemple las economías regionales, que contemple la realidad de las distintas regiones de nuestro país, y está todo centrado en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, ¿no? Entonces, la plata que ponemos todos los argentinos, mirá, te doy un solo ejemplo. En materia de impuestos a las exportaciones, Santa Fe por año al Estado Nacional le brinda 90.000 millones de pesos. De eso no vuelve un centavo a nuestra provincia. Queda todo obscenamente en la ciudad de Buenos Aires. Y eso es algo que nos preocupa, de la misma forma que, por ejemplo, el mantenimiento de las rutas nacionales, ¿no?, que es una responsabilidad del Estado federal, nacional, que no solamente no se ocupa, sino que ha habido muchas promesas en este sentido de muchas rutas, de la 11, de la 34, de la 9, de la 33, han prometido y anunciado incluso autopistas, han estado en los presupuestos nacionales, sin embargo, son obras que en muchos casos no han ni comenzado, ¿no? Y esto habla de esto, ¿no?, de que falta un plan estratégico para la Argentina, sobre todo desde el punto de vista de tener un modelo de desarrollo productivo. Hablando del plan estratégico y de la coyuntura que estamos viviendo, el macrismo ya parece pasado, por lo menos lo que quedó patente en las PASO, y bueno, hay una sensación de que el macrismo ya no forma parte del futuro de Argentina. Por lo menos, hablando del futuro, ¿cómo pensás que se debe articular un proyecto productivo, un proyecto de país? Mirá, para tener un proyecto que se sostenga en el tiempo, es decir, políticas públicas que se sostengan en el tiempo para pasar a ser políticas de Estado, necesitas acuerdos muy importantes. Los acuerdos se hacen fundamentalmente en base al diálogo y a la concesión de ideas y de posturas, ¿no?, de posiciones. Pero para eso tiene que haber confianza y tiene que haber un ámbito en el cual no solamente esté representada la política, sino también los sectores productivos, los sectores de los trabajadores, y poder contemplar ahí una mirada común donde acordemos 5 o 10 puntos que podamos sostener por lo menos por 20 años. Por lo menos por 20 años. De esta manera vamos a poder coincidir en un plan estratégico que no va a ser de un gobierno por un determinado tiempo, sino que va a ser un proyecto de Argentina, ¿no?, de argentinos y argentinas que tenemos una mirada común hacia el futuro. Nosotros, en este contexto electoral, proponemos a Roberto Labaña como candidato a presidente de la Nación, porque entendemos que justamente es una persona
que obviamente tiene un gran conocimiento técnico desde el punto de vista de la economía, pero que es una persona que posibilitó en un momento de mucha crisis económica y social e institucional, a principios de la década del 2000, salir de esa situación. Y lo hizo de dos maneras. La primera, poniendo la atención en los sectores productivos y en los sectores de la sociedad más necesitados. Y segundo, construyendo una mesa de diálogo, que se llamó la Mesa de Diálogo Argentino, donde incluso participaron las distintas iglesias, porque hoy, sobre todo en las grandes ciudades, cumplen un rol social muy importante. Entonces, en esta situación de emergencia y de crisis es muy importante el diálogo, las reglas claras, reconstruir la confianza y empezar a trabajar con conciencia en un plan de futuro para la Argentina. Y queremos que Roberto Lavagna, por su capacidad de diálogo, por sus valores, es una persona honesta y necesitamos honestidad para la Argentina. Es una persona respetuosa, necesitamos respetarnos más entre los argentinos y argentinas, encontrarnos. Qué bueno que Roberto Lavagna puede garantizar la puesta en marcha de nuestro país en esa dirección. ¿En qué se diferencia el proyecto de consenso federal con el proyecto, por ejemplo, de Alberto Fernández? Bueno, de Alberto Fernández y de Mauricio Macri se diferencia en una cosa que es central, que tiene que ver con una idea de cómo se construye poder y cómo se construye política en la Argentina. Nosotros entendemos que el poder y la política se construyen sumando, dialogando y acordando. Macri y Alberto Fernández creen que ese poder se construye en base a la confrontación permanente, que es la grieta. La grieta no pone distintas miradas sobre la mesa para ser contempladas. La grieta pone distintas miradas para buscar un enemigo. Y con el enemigo no se dialoga ni se acuerda, con el enemigo se pelea. Y en política no hay enemigos, hay adversarios. En democracia no hay enemigos, hay adversarios. Fíjate, hasta tal punto llegan los niveles de confrontación que proponen estas dos fuerzas políticas, que un ámbito de naturaleza, digamos, que su naturaleza es el diálogo, como es el Congreso de la Nación, casi no está funcionando. Porque es el lugar donde hay que sentarse a conversar, donde hay que sentarse a acordar, a negociar, a ver qué posición tenés vos, cuál tengo yo, bueno, cómo podemos, digamos, entre los dos, a lo mejor ganás primero vos, después gano yo, pero cómo podemos entablar una mirada común, porque aparte, Luis, el otro dato central en este momento es que los problemas que tiene la Argentina son muy graves, son estructurales. Vivimos con más de un 50% de jóvenes bajo la línea de pobreza. Vivimos con un 35%, un poco más en estos momentos, de pobreza en la Argentina. La brecha de la desigualdad que cada vez es más grande. Entonces, esos temas no los resuelve un gobierno ni dos. Necesitamos políticas de Estado que se sostengan por lo menos durante 20 años y un acuerdo para poder sostenerlas. Que no sea el proyecto de un partido político, que sea el proyecto de los argentinos y las argentinas. Es un momento muy crítico el que estamos viviendo, sin embargo, si uno mira en perspectiva histórica la experiencia tanto de Argentina como de otros países, ha habido situaciones quizás más complejas que esta. ¿Sos optimista, medianamente optimista respecto al futuro de Argentina? Sí, soy optimista. Creo que tenemos las herramientas humanas y materiales en nuestro país como para poder vivir en otra realidad. Lo que no pasa en todos los países es que tropiecen siempre con la misma piedra, ¿no? Y en Argentina parece que cada 15, 20 años tenemos que caer en una situación crítica de inestabilidad, y esa inestabilidad justamente se da por la falta de políticas públicas que se sostengan en el tiempo y de un plan común, ¿no? Sí, sí. Entonces Argentina tiene que tener esa mirada del futuro, y el futuro en clave de oportunidades, ¿no? De oportunidades para el pueblo argentino, que en definitiva es para los que gobernamos. Hablando del plan de futuro, ¿alcanza únicamente con el sector primario o pensás que hay que integrar al perfil productivo las pymes, los sectores industriales, sectores de ciencia y tecnología? Claramente. En la investigación, en la ciencia, vos decís, está la producción y el valor agregado a la materia prima que nosotros exportamos así tan fácilmente, pero tenemos que, para poner valor agregado también hay que hacer inversiones. Y hay que dar crédito para que los investigadores, los científicos, las empresas tecnológicas inviertan en investigación, en desarrollo tecnológico, en planes de negocios, que todos también se pueden exportar, ¿no? Que eso es también un dato muy importante, porque vemos ejemplos en esta ciudad, en la ciudad de Santa Fe, bueno, en la provincia de Santa Fe, en muchas ciudades, en Sunchales, en Rafaela, en la ciudad de Rosario, en el norte de nuestra provincia también, hay experiencias muy interesantes
donde están vinculados sectores privados con sectores públicos, las universidades, el CONICET. Todas esas experiencias tienen que ser apuntaladas por el Estado Nacional, obviamente por los estados provinciales y municipales, pero fundamentalmente el que da una mayor espalda es el Estado Nacional, ¿no? Entonces, en ese marco, sostener esas políticas claramente dan un valor agregado a nuestra materia prima para poder exportarse. Quizás el gran error que tuvo el macrismo es, en esto de impulsar un perfil productivo exportador, es despreciar al 70% del mercado interno, ¿no? Sí. Son dos cosas que quizás hay que compatibilizar, ¿no? Y también hay una idea, ¿no? Cuando vos tomás decisiones económicas, desde el punto de vista de las leyes, también apuntás y ayudás a los que hacen plata con la especulación o los que hacen plata y construyen riqueza con el trabajo. Nosotros necesitamos construir riqueza con el trabajo, porque aparte es lo que es sustentable, es lo que también nos permite a nosotros trabajar en un sentido positivo de hacia qué dirección queremos que vaya la Argentina, ¿no? Lo otro es especulación y como toda especulación nunca sale bien porque tiene riesgos muy grandes, ¿no? Entonces, en ese marco creo que, vuelvo a repetir esta idea, necesitamos construir un modelo de desarrollo productivo que integre las economías regionales, las distintas realidades de nuestro país, pero que tengamos un norte en común. ¿Qué esperas para el Frente Progresista en los próximos años? Bueno, una gran tarea de consolidación y de crecimiento. De consolidación porque tenemos que, sin duda, debatir nuevas propuestas, nuevas ideas, y de crecimiento porque tenemos que sumar nuevos sectores en la provincia de Santa Fe para acompañar y defender muchas de las cosas que hicimos en estos 12 años, pero fundamentalmente para proponer a los santafesinos también una idea de propuestas y de valores progresistas que nosotros entendemos que son los que necesita nuestra sociedad para tener un futuro distinto. Gracias por estos minutos. Gracias a vos, a disposición. Seguimos en Punto de Partida.